Leemos el versículo 8 de Josué capítulo 2. Antes que ellos se durmiesen, ella subió al terrado y les dijo: sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, y a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros. Porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Os ruego pues ahora que me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi padre, de lo cual me daréis una señal segura, y que salvaréis la vida de mi padre y a mi madre y a mis hermanos y hermanas y a todo lo que es suyo, y que libraréis nuestras vidas de la muerte. Ellos respondieron: nuestra vida responderá por la vuestra, si no denunciareis este asunto nuestro. Y cuando Jehová nos haya dado la tierra, nosotros haremos contigo misericordia y verdad. Entonces ella los hizo descender con una cuerda por la ventana, porque su casa estaba en el muro de la ciudad y ella vivía en el muro. Y les dijo: marchaos al monte, para que los que fueran tras vosotros no os encuentren. Y están escondidos ahí 3 días, hasta que los que os siguen hayan vuelto, y después os iréis por vuestro camino. Ellos le dijeron: nosotros quedaremos libres de este juramento con que nos has juramentado. He aquí, cuando nosotros entremos en la tierra, tú atarás este cordón de grana a la ventana por la cual nos descolgaste, y reunirás en tu casa a tu padre y a tu madre y a tus hermanos y a toda la familia de tu padre. Cualquiera que saliere fuera de la puerta de tu casa, su sangre será sobre su cabeza, y nosotros sin culpa. Mas cualquiera que se estuviere en casa contigo, su sangre será sobre nuestra cabeza, si mano le tocare. Y si tú denunciaras nuestro asunto, nosotros quedaremos libres de tu juramento con que nos has juramentado. Ella respondió: sea así como habéis dicho. Luego los despidió y se fueron, y ella ató el cordón de grana a la ventana. Y caminando ellos llegaron al monte, y estuvieron ahí 3 días, hasta que volvieron los que los perseguían, y los que persiguieron buscaron por todo el camino, pero no los hallaron. Entonces volvieron los 2 hombres, descendieron al monte y pasaron y vinieron a Josué, hijo de Nun, y le contaron todas las cosas que les había acontecido. Y dijeron a Josué: Jehová ha entregado toda la tierra en nuestras manos, y también todos los moradores del país desmayan delante de nosotros. Dios bendiga y añada bendición a su palabra. Por favor, ayúdenme a orar. Oramos. Buen Dios y Padre soberano, Dios del cielo y de la tierra, te bendecimos porque tú eres Dios. Tú eres grande, soberano, y no hay nadie como tú. Hoy venimos, Señor, a glorificar y exaltar y adorar ese nombre que es sobre todo nombre. Nombre, Señor, en el cual se doblará toda rodilla en el cielo, Señor, y en la tierra. Hoy venimos, Señor, a tomar este tiempo en esta casa para honrar tu nombre. Bendice
cada una de nuestras vidas, Señor, con tu presencia y con tu palabra. Y a ti, Señor, tomaremos el cuidado en darte toda la gloria, porque tuya es, en Cristo Jesús. Amén y amén. Tenga la amabilidad, por favor, de tomar su lugar. Muchas gracias. Hoy deseo con todo mi corazón hablar de este pasaje que hemos considerado del capítulo 2. Muy interesante la historia, muy emocionante, muy verídica y con un fondo muy verdadero de no solamente de compasión, sino también de fe, que esa es la parte de la que hoy queremos dialogar en esta noche. No voy a hablar de la escena de la forma panorámica de lo que Israel hizo o pasó en la vida de ellos. No es el punto, pero decidí leer todo este pasaje para entender, y en este caso nuestro enfoque es la fe de esta mujer. Es la que hoy queremos considerar, y es la fe de Rahab. Amén. Así que es fascinante entender esta historia y poder ver que esta mujer, a pesar de que la Biblia no habla muy abiertamente de su oficio, pero nosotros sabemos, ¿verdad?, la clase de oficio que esta mujer realizaba, que al principio del capítulo 2 narra que esta mujer, dice la Biblia, que era una ramera. Ya todos sabemos lo que es una ramera, ¿verdad que sí? Entonces es entender que esta mujer, su oficio no era muy aplaudido, no era de mucha importancia, mas sin embargo vemos que esta mujer, en su situación, en su necesidad, en su interior y en todo lo que ella era, había una necesidad muy grande. Y tal vez no era de creer en Dios, porque recuérdese que en ese lugar existían muchos dioses. Así que ella tal vez podría haber adorado a muchos, y tal vez en su casa tenía muchos, y para ella tal vez no había una forma de saciar esa necesidad, porque tal vez cada día salía un dios nuevo en aquellos lugares. Recuérdese que era un país pagano, era un país idólatra, era un lugar donde se adoraban muchas imágenes. Entonces para ellos era algo normal. Entonces, pero algo fascinante que la historia así nos enseña es la razón por la que esta mujer accionó y actuó en el momento que ella tuvo que actuar. Ahora, es importante que pensemos esta parte, porque en ningún momento de la historia de la Biblia se le notificó a ella que se le iba a visitar de parte de Josué o espías de Israel a la casa de ella. Quiere decir que esto pasó de una manera para ella sorpresivamente. Ella no estaba ni preparada, no estaba esperándolos, ni sabía qué reacción tomaría en el momento de encontrarse con estas personas dentro de su casa. Pero es fascinante entender que la Biblia dice de que llegaron dos hombres y entraron a la casa de esta mujer, una casa de cita, una casa, hermano, donde se practicaban cosas ilícitas. Más vemos que estos hombres espías no fueron a buscar el servicio de ella, sino que de una manera sabiamente, la Biblia nos lo demuestra de esa manera, que ellos llegaron porque llegaron a espiar la tierra. Y al entender que había o encontrar esa casa en ese lugar, el único lugar que tal vez los soldados y el enemigo buscaría sería en esa casa. Sin embargo, vemos que le llegó el rumor al rey, y ahí hay una parte fascinante, porque es entender cómo es que el rey supo en ese momento. Eso quiere decir que la ciudad estaba bien aguardada, bien cuidada, estaba, hermano, con los centinelas alrededor, que nadie pudiera entrar y salir que no estuviera, hermano, bien controlado. Y eso fue lo que le llega a los oídos del rey, y se le da a conocer que de una manera en la casa de Rahab habían entrado dos hombres que no eran de ahí, y los identificaron como israelitas, espías del otro lado, para llegar
y entrar ahí. Entonces esto es algo que nosotros hoy nos puede llamar nuestra atención en el propósito y en el plan de Dios, porque Dios siempre tiene un plan para cada individuo. Alguien dice amén. En ningún momento Dios, hermano, permitirá que el hombre muera sin tener una oportunidad de Dios. Ahora, que el hombre no la pueda ver, que el hombre no la pueda entender, que el hombre no la pueda visualizar, ese es otro problema. Pero de que Dios nos da una oportunidad, se la da al más rico como se la da al más pobre, se la da al más culto como se la da al más perverso, se la da al que vive en buena casa como se la da al que vive en la calle, hermanos. Todos tenemos una oportunidad en la vida. Claro, algunos hermanos hemos tenido más de una oportunidad en la vida. Sí, y usted dirá, pero ¿cómo? ¿Sí? ¿Cuántas veces le predicaron a ustedes el evangelio, hermanos? ¿A cuántos les ofrecieron a Cristo en su vida? ¿Cuántas veces? 1, 2, 3, 4, 5. Algunos perdieron la cuenta, ¿verdad que sí? Eso quiere decir que Dios le dio muchas oportunidades. Y como si decir verdad, Dios no se cansó. Pero fíjese que hay casos que no a todos les da las mismas oportunidades. Hay personas que solamente les da una oportunidad en la vida. ¿Se recuerda el que está en la cruz del Calvario con el Señor? Solo le dio una oportunidad y la aprovechó y la agarró, y de esa manera fue que él fue salvo en ese momento. Pero una oportunidad le dio en la vida. Hay personas que, hermanos, se les dio una, se les dio dos, se les dio tres, pero al final perecieron. Se recuerda de Judas. A Judas se le dio también una oportunidad, pero al final de su camino, ¿qué fue? Perdición y muerte. Quiere decir de que aunque al hombre se le haya dado una o dos o tres oportunidades en la vida, ya no depende de Dios, sino depende del ser humano cómo vaya a considerar la oportunidad que Dios le vaya a dar a la vida. Entonces ya no depende de Dios, depende de nosotros, depende del ser humano, depende de qué, cómo vaya a considerar o a tomar la oportunidad, el regalo y la misericordia y el amor de Dios a la vida de él. Porque no todos, en realidad no todos, hermanos, consideran como tal el amor de Dios como un regalo, hermano, a través de la única persona de su Hijo amado que murió en la cruz del Calvario. Muchos, hermanos, no le toman en cuenta la sangre, no toman en cuenta el sacrificio. Mucha gente les da igual. Incluso hay gente que visita las iglesias, pero no tienen todavía una experiencia con el Salvador, porque para ellos no es importante una vida con Dios. Porque para muchos tener una relación, una intimidad, un acercamiento a las cosas de Dios es echarle a perder la vida. Porque dicen, ya no voy a poder hacer aquello, ya no voy a poder hacer esto. Entonces es echarle a perder la vida a la gente. Y una de las cosas que Dios no quiere es echarle a perder la vida a nadie. Al contrario, lo que Dios quiere es que usted y yo aprovechemos y tengamos ganancia en la vida y ser salvos. Lo que Cristo nos ofrece es vida eterna en Él, hermanos. ¿Alguien puede decir amén? No se me vaya a dormir, por favor. Ahí despiértenme a alguien si se me duerme. Amén. Bueno, entendamos este punto porque es fascinante. Y es que Josué envió espías para que reconocieran la tierra. Pero aquí esto no sirvió en la promesa de Dios a la vida del pueblo. ¿Por qué esto no sirvió a la promesa de la vida del pueblo? Porque en realidad cuando ellos llegaron a espiar la tierra, ya Dios se había adelantado a ellos. Quiere decir que Dios le había dado una promesa al padre Abraham, a Jacob, a Isaac, a Jacob. Les había dado una promesa a José y a todos los patriarcas que iban a heredar una tierra, que Dios les tenía preparado un lugar. Y desde muchos años toda esa historia había caminado y la habían creído. Pero ahora en el tiempo de Moisés, que ya estaban a punto de pasar al otro lado, Dios no deja que Moisés entre, sino el que le da la oportunidad es a Josué. Pero aquí Josué está haciendo un trabajo extraordinario, maravilloso. Aunque para muchos probablemente
pudiese haber sido falta de fe, pero no fue así, sino sencillamente fue una forma de seguridad y de confianza para poder hacer bien lo que se le había mandado hacer. Pero cuando él envía a aquellos espías, la gran sorpresa que aquí sucede, hermano, es fascinante, porque cuando los espías brincan al otro lado, no hubo otro lugar donde meterse que en esta casa. Y cuando entran en esta casa se encuentran con aquella mujer, que aquella mujer, al momento que le llega la noticia del rey, porque el rey es el que le manda la noticia a aquella mujer. Si el rey no le hubiera mandado la noticia o el mensaje a Rahab no se hubiera dado cuenta qué clase de espías o de hombres eran los que estaban ahí en su casa. Quiere decir que probablemente habían más hombres en la casa. Probablemente no solo ella vivía en esa casa. Entonces eso quiere decir de que era un lugar donde entraba gente y salía, entraba y salía. Entonces el mensaje que le da el rey es fascinante, porque eso dice que de una manera el rey conocía a Rahab y Rahab conocía al rey. Entonces el mensaje es que sacara a aquellos hombres, porque esos hombres eran espías y que no era bueno, no era recomendable que ellos estuvieran ahí dentro de esa casa. Pero ella, esta es la parte que hoy nos debe de llamar nuestra atención, porque hay que considerar que esta mujer no era una fiel devota de lo que podemos decir de una adoración al Dios verdadero, sino que sencillamente era una mujer que hoy puede representar la condición de vida de cualquier persona. Una mujer que tenía anhelos, una mujer que tenía deseos, una mujer que quería superarse, que quería salir adelante en la vida, una mujer que tenía necesidades, que tenía problemas y que también tenía luchas en la vida. Pero aquí es donde hoy entender que Dios, hermano, le da la oportunidad a través de estos hombres, porque si vemos el punto de la Biblia históricamente, es que llegó a la casa de ella, a esta mujer, la gran oportunidad de Dios a su vida, si lo vemos de ese punto de vista. Quiere decir que para muchos hubiese sido desgracia, pero para ella fue salvación. Alguien dice amén. Hay cosas en la vida que a veces para nosotros las podemos llamar desgracias en la vida, pero al final puede traer grandes resultados para bien a la vida. Por ejemplo, una enfermedad, por ejemplo, escasez de trabajo, por ejemplo, un problema, tal vez aún hasta dentro de la familia, pero al final traerá reconciliación a la vida. Y volverá el amor, hermano, tal vez a florecer en la vida. Aunque muchas de las veces aquello se vuelve a apagar, pero en algunas personas lo aprovechan para poder seguir y poder cultivando y poder seguir haciendo lo que había dejado de hacer. Hay personas que el momento, la ocasión lo despierta y acciona, pero después vuelve a caer en la misma situación. Esta semana, usted sabe la noticia, ¿verdad? Hubo atentado para un candidato a la presidencia. Y él dijo que volvió a nacer. Ojalá que haya volvido a nacer, ¿verdad? Ojalá que haya cambiado. Ojalá que tenga otra actitud, porque vio la muerte así de cerca, pues. Porque cuando nosotros humanamente vemos los problemas bien cerquita, es cuando a veces tomamos actitudes de cambiar la vida. Cuando llega la enfermedad hacemos promesas y hacemos tantas cosas para poder cambiar. Pero cuando ya todo vuelve a su normalidad, hermano, volvemos otra vez a hacer los mismos de antes. Pero la Biblia nos enseña hoy algo fascinante, algo extraordinario, porque vemos a una mujer que, aunque estaba haciendo su trabajo, que para ella era algo normal y que de esa manera se ganaba la vida, aunque se estaba echando a perder y condenando a su alma, entender que ella tenía, aparte de ella, en ella una necesidad. La Biblia dice que tenía padres y hermanos
que probablemente dependían de ella en lo que ella hacía. Y la gran necesidad y preocupación también era su familia, por la cual ella, al final de la historia, vemos que ella pide por ellos. Pero aquí hay algo que debemos de entender, porque algo que sí la Biblia nos enseña, mis amados hermanos, en la plática que tiene con aquellos espías. Y como dice, hermano, en el versículo 10, si usted está conmigo, donde leímos, y dice: hemos oído que Jehová hizo sacar las aguas del Mar Rojo delante, le dice, de vosotros, etcétera, etcétera. Usted ya sabe lo que dice el resto del versículo. Pero es fascinante, porque aquí algo que debemos de marcar es que oyó de la historia de Israel. Pero fíjese que ella habla y usa como 2, 3, 4 versículos para hablar con detalles todo lo que Dios estaba haciendo con el pueblo al otro lado. Esto es fascinante, porque ella estaba al otro lado del Jordán, de que ella no se iba a tomar el tiempo, por miedo y por muchas cosas, a pasar al otro lado para averiguar personalmente de todos estos hechos que ella está comentándole a los espías. Porque aquí hay que ver que hay un diálogo con ellos. Hay un diálogo, surge un diálogo cuando ella los identifica y los cuestiona. Entonces ella viene rápidamente y le dice: hemos sabido, hemos escuchado. Es fascinante entender que eso quiere decir que ella no era probablemente la única que había escuchado. Ahora, ¿cómo es que llegó esta voz, esta noticia? ¿Cómo es que llegó toda esta información al otro lado? Esto es algo que nosotros hoy debemos de considerar como una forma de que las cosas, las obras o el poder de Dios, hermano, se necesita y se requiere de alguien que las pueda publicar para que alguien las pueda escuchar en la vida. Como, hermano, podemos entender, como dijo el etíope: si nadie me enseña, ¿cómo yo voy a saber? Pues, y si nadie va, ¿cómo escucharán? Hermosos son los pies, dice la Biblia, que llevan, hermano, las buenas nuevas. El Señor Jesucristo, hablando de la gran comisión, Él manda y dice: vayan y prediquen, enseñen todo lo que yo les he enseñado, y háblenle y bauticen. Les dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Usted sabe el mandamiento del Señor. Quiere decir que el mandamiento del Señor, el dejarle a la iglesia, el que pronuncie y proclame la verdad del evangelio, es con un fin y un propósito: es que el hombre escuche, conozca y se salve. Pero ¿quién irá? ¿Cómo escucharán si no hay nadie quien vaya? ¿Cómo escucharán si no hay nadie quien predique, quien enseñe? ¿Cómo escucharán si no hay nadie que se preocupe por las almas, por la gente, por el vecino, por el familiar, por el amigo del trabajo? ¿Cómo van a saber si no hay nadie quien les diga? Pues entonces es entender que esta mujer escuchó de todas esas proezas, de todos esos milagros, de esas conquistas, de la derrota de los enemigos de Israel. Y esto para ella fue de grande, ¿cómo podemos hoy titularle a esta parte? De espanto, de terror, de angustia. Porque ella sabía que el pueblo venía cruzando y venía al otro lado para conquistar. Dice que ella sabía que iban a caer en manos de Israel en cualquier momento, e iban a ser prisioneros, iban a ser estopa, iban a ser fuego, iban a ser, hermano, prácticamente nada delante de ellos, porque traían no solamente a un pueblo, sino que traían al Dios verdadero, al Dios del cielo, dijo ella, y de la tierra. Oiga, esto es fascinante. Wow. Estamos hablando de una ramera, estamos hablando de una inconversa, estamos hablando de alguien que no tiene el conocimiento verdadero de Dios, que alguien se haya sentado o haberle dicho: mire, esto es así, así, así,
o que hubiese nacido dentro de la verdad. No, escuchó a lo lejos. Alguien le dijo, alguien le comentó: fíjate que esto está pasando y esto está sucediendo. Lo fascinante de esa parte, mis amados hermanos, es que ella, al escuchar, y cuando ella tenía enfrente a aquellos hombres, hay una confesión. Y la confesión en el versículo 11 les dice: oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón. Les confesó. ¿Qué les confesó? Les confesó que en el pueblo, en ese lugar, prácticamente todo corazón había desmayado ante esa gran noticia. Porque esa noticia que había llegado, esa noticia, hermano, estaba haciendo estragos, no físicamente en el pueblo, pero sí estaba haciendo estragos en el corazón de la gente. Es decir que no fue alguien del otro lado de Israel que vino y les vino a decir. Por ejemplo, hablemos de Jonás. ¿Se recuerda de Jonás? Jonás les gritó por todo un día, hermano, al pueblo de Nínive. Y lo único que les gritaba era que dentro de ¿cuántos días? 40 días Nínive será destruido. Eso era todo. Eso era todo. En la Biblia, mire hermano, en la Biblia hay hombres que ganaron ciudades, hombres que ganaron multitudes. Hay hombres, hermano, que los mensajes que daban ganaban 1,000, 3,000, 4,000 personas, hermano. Pero Jonás se llevó el trofeo, hermano. Jonás se ganó una ciudad completa, hermano, para Dios. Hasta el rey se llevó, hermano, de pilón. Porque la Biblia dice que el rey creyó al mensaje de Jonás y mandó que todos, aún los niños de pecho y los animales, ayunaran, hermano, para ver, dijo el rey, si Jehová tenía misericordia. Entonces es fascinante ver que esta mujer hace una confesión aquí. Y la confesión que hace en el versículo 11 es que le dice: oyendo eso, ha desmayado nuestro corazón. Y aquí vemos que la noticia de lo que Dios había hecho por su propio pueblo quebrantó el orgullo de que había poseído, e hizo que los fatuos corazones aquí de una manera se vieran ahora quebrantados ante tal amenaza de noticia que había llegado. Porque en realidad la noticia que se estaba diciendo, la noticia del día, lo que se movía por las redes sociales de en aquel tiempo de Jericó, lo que se decía en el noticiero y lo que se decía por internet, era que Israel estaba conquistando todos sus enemigos y el próximo sería Jericó. Y aquello fue alarmante para ellos. Para ellos fue terrible. Dijeron: ahí vienen los enemigos, nos van a matar, nos van a destruir. Pero no habían visto nada. Sencillamente habían escuchado. Pero fíjense que la confesión que ella les hace a estos dos espías es fascinante. Porque dentro de ellos, el corazón de ellos había desfallecido. Pero en el versículo 9 es donde nosotros podemos considerar la fe de esta mujer. Porque en el versículo 9 nos enseña y nos dice y le dice: y sé que Jehová os ha dado esta tierra. Quiere decir que ella creyó a la palabra, creyó a la noticia, creyó a lo que estaba sucediendo. Ella lo asegura y lo confiesa: sé que Jehová os ha dado esta tierra. El terror, si podemos hoy llamarlo, porque de esa manera ellos lo habían visto. El terror del Señor había caído sobre todos los moradores de la tierra, pero solo Rahab aquí creyó. Fíjese que esto es fascinante, porque la noticia fue a nivel nacional y nadie, hermano,
hizo algo al respecto. Pero cuando esta mujer está cerca, enfrente de aquellos dos hombres, aquella mujer confiesa y cree. Quiere decir que ella, a pesar de que no era creyente, cree. A pesar que ella no había tenido un momento de que alguien le había enseñado, cuando ella tiene la oportunidad de hablar con ellos, cree a lo que se estaba diciendo. Y ahí es donde entra, hermano, el escritor a los hebreos, porque aquí esto es fascinante, porque esta mujer, la Biblia nos enseña en la carta a los Hebreos capítulo 11 que esta mujer está, hermano, en la línea de los grandes héroes de la fe. Porque también la Biblia dice que Rahab creyó y también se le contó como justicia. ¿Quién iba a creer? Ni ella, hermano, de que ella iba a estar con los grandes hombres de la fe, sencillamente porque creyó a la palabra de Dios. Es que algo que debemos nosotros de hoy entender en esta historia de la Biblia, hermanos, es que una de las cosas que hace mover todas las cosas en la parte espiritual, en lo que respecta a la voluntad de Dios dentro del reino de Dios, es cuando alguien cree a la palabra de Dios. Parece que esto no fue para muchos impacto. Déjeme usar otra frase, tal vez esto a usted lo puede emocionar. Porque para mucha gente hoy el reino de Dios es profecía, de las profecías. Hoy nos movemos a base de profecías. Dios dice que te va a bendecir. Dios dice que te va a prosperar. Dios dice que traerá de lejos a tu compañera, a tu compañero. Dios dice que te va a dar a tu mujer, cuando el hombre y la mujer ya está casado, pues. Hace muchos años, a un amigo que hoy ya es pastor en California, cuando él era miembro y era líder de la iglesia, invitaron a una evangelista, profeta, a predicar. Y mientras ella ministraba, el hermano estaba cerca cuidando todo. Y ella llega, la profeta, le agarra la mano al líder que ya estaba casado y tenía 2 hijos. Le agarra la mano a él y agarra la mano de otra servidora que estaba cerca y le dice: así dice el Señor, esta será tu mujer, le dice. Que no era la mujer de él. ¿Se puede imaginar cuando llegó a la casa ese hombre? Por eso de que no todo es Dios, no todo es espiritual, no todo es de Dios. Pero eso es lo que a la gente le gusta escuchar. Eso es lo que la gente quiere escuchar. Si hubiese sido alguien carnal, alguien que ya se quiere deshacer de la mujer que tiene, hubiera dicho: gloria a Dios, gracias porque escuchaste mi oración. O un hombre viceversa. Porque eso es lo que la gente quiere escuchar. Que se le va a abrir el cielo. Pero no dicen que se le va a abrir la tierra si sigue en pecado, pues. Porque esas profecías no hay. Hay más de prosperidad, hay más de ensanchamiento, hay más de esto, hay más de lo otro que Dios te va a dar, que Dios. Y aunque la gente esté en pecado, y aunque la gente necesita una disciplina, y aunque la gente necesita, hermano, reconciliación, hermano, lo que quieren escuchar, y como ya han escuchado, quieren seguir escuchando, hermano, profecías a la vida de ellos, que Dios los va a hacer un campeón, que los va a hacer prósperos, que les dará éxito, que los hará victoriosos, que nadie les hará frente. Hermanos, esas son profecías que no son de Dios. Pero cuando es cuestión de creer la palabra de Dios, es donde necesitamos un corazón verdadero a Dios. Yo no vengo a proclamar palabra a nadie, yo vengo a creer la palabra que ya está dicha.
Yo no vengo a enseñar que necesitamos proclamación. Yo no necesito proclamar nada. Ya Cristo la proclamó en la cruz del Calvario para salvación y sanidad a todas las naciones. Ese es el problema que tenemos. Pero el ejemplo grande hoy para nosotros es que hay una mujer pecadora. Hay una mujer aquí que de una manera está perdidamente mal, pero crea la palabra. Crea la palabra. Es que aquí no es la condición en la que la persona pueda estar, porque pueda ser la persona más perversa, la persona más pecadora, la persona más sucia, la persona más ignorante, la persona más perdida, la persona más extraviada, la persona más lejos de Dios. Pero si crea la palabra de Dios, Dios puede hacer en la persona un cambio poderoso a la vida de la persona. Porque no le está creyendo al hombre, no le está creyendo al evangelista, no le está creyendo al pastor, no le está creyendo al líder, no le está creyendo al diácono, a la diaconisa, al diácono. No, le está creyendo a la palabra de Dios. Y esta es la parte fascinante, porque el hombre no puede solucionarle el problema a otro hombre. A mí me gustaría, hermano, decirle a los políticos que nadie puede cambiar a nadie. Nadie puede cambiar a un mundo, nadie puede cambiar una nación, porque primero, para poder cambiar, necesitamos, hermano, confesar nuestros pecados delante de Dios. Pero hoy el mundo quiere cambiar al mundo, pues no vamos a poder cambiar al mundo, pero sí podemos cambiar nosotros. Es lo fascinante, que sí podemos cambiar nosotros si creemos a la palabra de Dios. ¿Alguien está aquí en esta noche? No se me duerma, no se me duerma. Como dicen los alcohólicos anónimos, sobrio hermano, sobrio amigo. No se me duerma. Fíjese que la Biblia es fascinante, porque la Biblia dice que creyó, pero también hay algo que debemos de descubrir en el versículo 12, y es que ella hizo un ruego. Y cuando la Biblia dice que hizo un ruego, se recuerda al ciego Bartimeo, cuando le dijo al Señor: hijo de David, ten misericordia. Y no se callaba: hijo de David, ten misericordia. Hijo de David, ten misericordia. Le rogó a Jesús como hijo de David. Y cuando lo mandaron a traer, le dijo: ¿qué quieres que haga por ti? Le dijo: que me devuelvas la vista, le dijo. En el versículo 12 vemos un ruego, y dice: os ruego pues ahora que me juréis por Jehová. Eso nos dice a nosotros que esta mujer hizo una oración. Hizo una oración de una manera, en este ruego, pidiendo a Dios que ellos pudieran interceder por ella hacia Dios. Fíjese que algo que nosotros, Dios nos ha dado el privilegio como iglesia, como hijos y como gente de Dios, es que aunque tal vez nosotros no tengamos una buena profesión, y aunque el trabajo que realizamos cometemos muchos errores, y aunque tal vez el idioma, los muchachos y las jovencitas que han nacido aquí, y aún ustedes que ya son adultos que han nacido aquí, y que tal vez su idioma, el español o el inglés, tal vez no lo podamos hablar bien, y aunque tal vez no tengamos un conocimiento amplio de lo que es la vida, y aunque tal vez la vida a nosotros nos ha golpeado tan fuerte, y aunque tal vez no tengamos una experiencia tan amplia de poder entender y llevar la vida, hermano, de una manera perfecta, pero algo que nosotros sí debemos de entender es que como iglesia y como hijos de Dios nos ha dado un poder y una autoridad, hermano, a la vida de nosotros. Que la Biblia dice que todo lo que atásemos aquí en la tierra sería atado allá en el cielo, y lo que desatásemos también sería desatado. Que todo lo que pidiéramos al Padre en su nombre, la Biblia dice que Él
lo haría. La autoridad que Él nos ha dado como iglesia, como hijos de Dios, hermano, no lo tiene ningún político perverso, pecador. No lo tiene ni el más rico, hermano, que tiene 3, 4, 5 mujeres. Pero lo tenemos nosotros, hermano, que aunque tal vez no tenemos una gran calidad de vida, aunque tal vez no tenemos dinero, aunque tal vez no tenemos una gran posición, pero tenemos la autoridad del cielo. Que cuando nosotros oramos, que cuando nosotros clamamos, que cuando levantamos la mano al cielo, algo sucede en el ámbito espiritual. Alabada la misericordia del Señor. Alguien puede bendecir a Dios en esta noche. El Señor dijo: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Nosotros como iglesia se nos ha dado la autoridad como cuerpo de Cristo, y se nos ha delegado esa autoridad, hermano. Somos bendecidos. Alguien dice amén. Es fascinante entender que el versículo 14, en su ruego ella recibe. Y aquí es donde podemos entender, como dice el versículo 14, ellos le respondieron: nuestra vida responderá por la vuestra. Nosotros haremos contigo, le dijo, misericordia y verdad. Ella ahora aquí ha recibido ahora la promesa. ¿Y qué podemos decir en esta promesa que recibe de aquellos hombres que hicieron un pacto? Yo le aseguro que aquella mujer pudo dormir bien aquella noche. Sí, porque lo que había en el corazón de ellos era terror. Había terror por lo que estaban escuchando al otro lado. Pero bajo la promesa que le hicieron estos dos hombres a ella, su corazón de ella, podemos decir que se controló, hermano. Y de una manera, bajo esa promesa de aquellos dos hombres, ella descansó. Si las promesas de los hombres nos hacen sentir bien, si las palabras de los hombres nos pueden consolar algo en la vida, si las promesas de los hombres nos pueden hacer sentir por un momento bien, ahora cuánto más las promesas de Dios a la vida del ser humano. ¿Cómo no podemos nosotros hoy decir que Jehová es nuestro pastor y nada nos faltará? Que Jehová es nuestro escudo, que Jehová es nuestra sombra, que Jehová está con nosotros como poderoso gigante. El Salmo dice: así como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, la Biblia dice: así Jehová está alrededor de los que le temen. Hermano, qué hermoso es tener las promesas de Dios, pero más hermoso es tener a ese Dios de las promesas. Alguien puede bendecir a Dios en esta noche. Porque si algo nosotros debemos de estar hoy alegres, si algo hoy nos debe de motivar, es que nosotros podemos descansar en las promesas de Dios. El pecador, el que está perdido, el que está ambulando en la calle perdido, no tiene esperanza. Pero usted y yo sí tenemos esperanza en Dios. Y si nos llegara la muerte, y si nos llegara el desastre, si nos llegara el dolor, si nos llegara el quebranto, si nos llegara la persecución, si nos llegara cualquier situación, nosotros debemos de descansar en las promesas de Dios. Debemos de creerle a Dios. Debemos de seguir caminando en ese Dios maravilloso, porque si aquellos lo hicieron creyendo en promesas de hombre, cuanto más nosotros que tenemos las promesas del Dios del cielo. Entonces, ¿dónde nosotros estamos parados, hermanos? Necesitamos cada día creer en las promesas de Dios. Alguien dice amén. Ella recibió, versículo 15, algo que me fascina de esta historia es que ella no solamente creyó, sino que también la Biblia nos enseña que obró. ¿Y qué es obrar? Santiago nos lo enseña
un poquito más amplio, hablando de la fe y de las obras. Porque Santiago dice: la fe sin obras es muerta. No podemos decir creo y no hacer. La fe tiene que ir acompañada de obras, y las obras tienen que ir acompañadas de la fe. Santiago nos enseña y nos dice: no podemos decir enséñame tus obras para poder ver tu fe, o enséñame tu fe para poder ver las obras, sino que las dos tienen que estar juntas y tienen que ir agarradas de la mano. Porque la Biblia nos enseña que sin fe es imposible agradar a Dios. Sí, y es muy cierto. Pero la fe tiene frutos y la fe tiene obras. El centurión le mandó a decir, le voy a refrescar esta historia del capítulo 6 de Lucas, que le dijo y le mandó a decir al Señor a través de los ancianos que fuera y le sanara al siervo. Y cuando él venía, le mandó a decir a Jesús: por favor, no entres a mi casa porque no soy digno, solamente di la palabra y mi siervo sanará, le dijo. Porque yo soy hombre bajo autoridad y tengo autoridad, y lo que le digo a aquel lo hace, y le digo al otro que lo haga, también lo hace. Eso es tener fe, pero también obrar. Porque no es creer solamente, hay que hacerlo. Y eso es lo que la Biblia nos enseña, de que esta mujer, la Biblia dice que también obró. El versículo 15, la Biblia dice que ella los hizo descender con una cuerda por la ventana. Y esa es la parte fascinante, porque si ella nada más hubiera creído, les hubiera dicho: ahí pues váyanse como ustedes quieran, ahí al caso pues yo ya tengo la promesa. ¿Cuál es el problema? ¿Los van a matar? Que los maten. No, la Biblia dice que les ayudó a escaparlos. Ella preparó la soga, les dijo por esa ventana, obró para poder mantenerse en esa fe. Déjeme terminar. Quiero terminar porque también la Biblia dice que obedeció. Es que alguien que tiene fe tiene que mostrar un fruto, y ese fruto se llama obediencia. Eso quiere decir de que no todo el mundo que cree es, porque hay muchos que creen pero son bien desobedientes. Hay muchos que creen pero a su conveniencia. Hay muchos que creen a su manera. Hay muchos que creen y quieren hacer lo que a ellos se les antoja hacer, sencillamente porque creen. No, la Biblia dice que esta mujer fue obediente. Dice, hermano, el versículo del 18 al 21 tenemos la historia. Y los hombres le dijeron: atarás este cordón de grana a la ventana por la cual nos descolgaste, y reunirás en tu casa a tu padre y a tu madre. Al final de la historia, la Biblia dice que ella les dijo: sea así como habéis dicho. Eso quiere decir que ella obedeció. No podía haber un trato o un pacto entre ellos si ella, al finalizar todo, no hubiera hecho caso de lo que estos hombres le dijeron. Pero aquí está el punto final de la historia. Porque cuando ellos se fueron, ella amarró rápidamente el listón en el que ellos habían quedado de acuerdo para que toda su familia que estuviera en esa casa fuera salva cuando ellos llegaran a conquistar. Aquella mujer fue obediente a las palabras de aquellos hombres, porque si no se quebraría el pacto que habían hecho entre ellos. Que si alguien que estaba en la casa y salía en el momento, y si perdía la vida, iba sobre la cabeza de él mismo. O si ella denunciara
el trato que había llevado a cabo, todo aquel pacto se hubiera deshecho y toda esa casa hubiera perecido. Pero ella hace caso y es sumisa a la voz de aquellos hombres. Se recuerda la viuda de Sarepta de Sidón, cuando ella dice en la Biblia que había salido a buscar unos cuantos leños, palos, para poder cocinar la última poca de harina que tenía y el último poco de aceite que tenía en su casa. Y cuando ella sale a buscar para poder hacerse la última torta, el último pan que le quedaba en su casa, y comérsela con su hijo y morir, porque ya no había nada, la Biblia dice de que se le apareció un hombre hambriento, sediento y necesitado. No apareció con una bolsa de pan, no apareció con una gran tina de aceite. No, le apareció hambriento el hombre. Allá le dicen en mi pueblo los comegallinas, le dicen. Los mangalargas le dicen allá en mi pueblo. Así le dicen a los pastores, hermanos. A los cristianos le dicen manga larga, porque como andan con camisas manga largas. A los pastores le dicen, ahí viene el come gallinas. Hermano, yo tenía problemas en mi casa cuando llegaba el pastor de mi abuela. Porque cuando llegaba el pastor de mi abuela cocinaba, hermano, bien rico. Hermano, a mí me levantaba de donde estuviera por el olor. Y con aquella hambre de un muchacho que solo andaba corriendo y quemando calorías, y oler aquello, hermano, eso era un flechazo al corazón, pues. Y cuando yo llegaba le decía, abuela, ¿qué vamos a comer? Me decía, ahorita no, primero va a comer el pastor, me decía. Dios nos guarde que nos hagan eso hoy. Dios mío. Hoy invitan al pastor, pero cuando ya comieron, pues. Llega el pastor a la casa y nada más huele y dice, aquí comieron algo. Pero en aquellos tiempos era diferente. En aquellos tiempos era diferente. Mi abuela decía que termine de comer el pastor, el hombre de Dios, y después comemos nosotros. Yo dije, ese pastor, por eso está bien gordo, decía yo. Ese era yo. Elías le dijo, ¿dónde vas? Le dijo, a cocinar lo último que tengo y morirme. Le dijo, está bien, le dijo, ve. Pero le dijo, lo primero, hazlo para mí, le dijo. Lo primero hazlo para mí. Y dice la Biblia. ¿Qué dice la Biblia, hermanos? Usted que la conoce bien, usted que es teólogo, usted que es estudioso de la Biblia, usted que se ha quemado las pestañas leyendo la Biblia, pues. ¿Qué dice la Biblia? Que la mujer dijo, no, que te cocine tu mamá. ¿Qué le dijo? Claro que sí, le dijo. Aquella mujer viuda con un gran problema encima fue, cocinó y le trajo al hombre de Dios lo conforme a la palabra del profeta. Y desde ahí la Biblia dice que no le faltó harina y aceite a aquella mujer, porque creyó a la palabra de Dios. Pero esto no es, o esto no fue algo que el profeta se le ocurrió hacer, o porque quiso molestar a aquella viuda. No, sino porque Dios le envió bendición a esa viuda, le mandó salvación a esa viuda. Y usted dice, pastor, pero ¿cómo? Sí, Jesús habló y dijo que en el tiempo de Elías habían muchas viudas, pero solo a una Dios envió a Elías. Esto es maravilloso. Porque aquí lo que hoy estamos jugando
entre nosotros, o que esto, o ¿cómo podemos decir? No me vaya a malinterpretar la palabra, porque no venimos a jugar. Lo que se está jugando en nosotros, esa es la palabra. Lo que se está jugando en nosotros es nuestra fe en Dios. Quiere decir que nuestra fe puede cambiar. Puede cambiar. Yo hoy no vengo a que me malinterprete lo del profeta Elías. No, hoy voy a motivarlo, que le crea a Dios, porque el que lo va a bendecir va a ser Dios. Alguien dice amén. Y la historia termina con triunfo, porque todo lo que comienza bien en Dios termina bien en Dios. Josué salvó la vida de Rahab la ramera y la casa de su padre y a todos los que ella tenía, y habitó ella entre los israelitas hasta hoy. Ella recibió mucho más allá de lo que había perdido o pensado, porque cualquiera hubiera dicho: voy a perder mi casa, voy a perder mi familia, voy a perder mi patria, voy a perder mi pueblo, voy a perder todo esto, todo aquí, todo allá. Y físicamente probablemente sí, pero en la fe que ella, o en donde depositó su fe, le fue más beneficioso que si ella se hubiera quedado ahí. Porque la Biblia nos enseña, mis amados hermanos, que ella vino a ser parte después del pueblo, dentro del pueblo de Israel, y vino a ser una de las mujeres muy importantes, hermano, y se convirtió en la mujer de uno de los príncipes de Israel, y fue llamándose Booz. Y que la Biblia dice de que de Booz, hermano, salió, hermano, ¿cómo podemos decir? Booz fue hijo de ella, y de Booz vino y nació, hermano, el papá de David. Y de aquí es donde se arranca la genealogía que habla Mateo capítulo 1 y versículo 5, donde la Biblia nos enseña de que de ahí sale el Salvador del mundo. Pero déjeme terminar con esto. Y es que la Biblia dice que ella ató el cordón que le había marcado a aquella gente. Ese cordón que viene a representar, ese cordón rojo de grana que dice la Biblia, color rojo, que viene a representar hoy para nosotros algo bien importante en la vida. Y ese es la sangre de Cristo. Yo termino con esto. Si Jesús no nos salva, si Jesús no está en medio de nuestra vida, si Jesús no mete su mano a favor de nosotros, el hombre está perdido, hermanos. El hombre está perdido. No importa lo que podamos ganar o granjear en la vida, no importa hasta dónde físicamente, humanamente, intelectualmente lleguemos, si el hombre no decide en servir y vivir para Dios, definitivamente está perdido. Pero si el hombre decide amar y servir a Dios, Dios ha prometido estar con nosotros, y que nada nos faltará, y que Él peleará por nosotros, y que Él cuidará de nosotros. Esa es la promesa de Dios, porque Dios está para poder cumplir su palabra en aquel que la pueda creer. Dios les bendiga en esta noche, mis amados hermanos. Dios nos bendiga en esta preciosa hora. El tiempo ha llegado. Pongámonos sobre nuestros pies.